¿Puedes hacer el Chuck? ¿Tú en tus películas hacías el Chuck? No. Vale. Ni claqueta final para despedir. Sí, había, pero normalmente el script lo hacía, ¿no? Vale. Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Por una necesidad de expresarme, ¿no? Creo que hay algo que nació conmigo, una inquietud por las artes escénicas y una gran inquietud por lo social, ¿no? Por la justicia. Eso lo llevo adentro desde siempre. Y el cine, pues, era, por lo menos en ese momento, el mejor medio, ¿no? Para comunicar con las masas, digamos, con un amplio público. El cine era el espectáculo masivo por excelencia. Y eso. Porque tú estudias para actriz, Sí. pero esto dura poco y empiezas Sí. a trabajar en cosas de producción. Bueno, eres asistente de directores como Jorge Sanginés, que aquí se le aprecia mucho. Asistente de producción, Asistente digamos, de producción. que yo hacía mi primera experiencia en un largometraje. Y bueno, sí, yo quería ser actriz, eso lo quise siempre. Esas cosas que se notan desde que uno es una criatura, ¿no? Y bueno, por circunstancias de la vida me casé muy temprano, también enviudé muy, muy temprano, y después del trauma que eso representó, pues dije, voy a hacer lo que siempre he soñado, y empecé a estudiar teatro a un nivel intermedio, no a un nivel superior. Y cuando estaba haciendo mis pininos en el teatro, me relacioné con gente de cine, primero con Luis Figueroa, y él estaba muy identificado con la problemática del hombre andino, ¿no? Como cusqueño que era. Y entonces yo sentí que por ahí había un camino, porque estaba un poquito frustrada. El cine el teatro, perdón, en esa época era un teatro muy elitista, lo que se veía en Lima, ¿no? Entonces vi un camino por donde yo podía canalizar mis inquietudes sociales y artísticas, ¿no? Entonces dije, por aquí voy, ¿no? Y es así como empiezo. Durante casi 10 años trabajé con Figueroa y con otros, en otras producciones también, pero fundamentalmente con Figueroa porque hicimos una empresa y también se estableció un vínculo afectivo, fuimos marido y mujer, y entonces yo aprendí. Él ya venía de una experiencia, y yo pues fui familiarizándome con todas las facetas de la realización, la producción, y no pasé por una escuela de cine, aprendí en el terreno lo poco que aprendí. En tu vida, en tu carrera cinematográfica hay como dos bloques. Uno es producción y el otro es dirección. ¿En qué momento aparece la dirección? Porque también hay como dos grupos. El grupo Chasqui y el grupo Guarni, ¿no? Sí, pero primero fue Pucara Cine, ¿no? Con Pucara Cine, como te digo, trabajé
con Figueroa, pero aunque no tuve los créditos, yo participé en todo el proceso de creación, ¿no? Entonces, cuando realizó mi primera película, digamos, ya como responsable principal, fue con Mujeres del Planeta el año 80. Empezamos a hacer empecé a realizar, a dirigir, ¿no? Y luego viene lo del proyecto del Grupo Chasqui, que fue un colectivo también, ¿no? Un colectivo mixto. Y luego el grupo Warmi, ¿no? Ya, que ahí empiezas a dirigir. No, yo empiezo antes de Chasqui. A dirigir. Antes de Chasqui, con Mujeres del Planeta. Vale. Mujeres del Planeta es un documental, un mediometraje, que aborda... ¿Y cómo es ese salto de empezar a dirigir tus películas? Como te digo, no fue nada... Bueno, eran cosas que ya hacías, pues sí, voy a hacerlas más. Era, ¿no? más que nada, era una cuestión de asumir que yo podía expresarme por mí misma, ¿no? Porque sí, yo había participado, como te digo, en todo el proceso de creación de las películas de Figueroa, pero tuve la oportunidad de realizar una película y por supuesto quería mostrar la historia de las mujeres que se organizaban en los barrios populares de Lima, y es así como logro muchos testimonios de mujeres de origen campesino que habían emigrado siendo casi niñas para hacer el trabajo doméstico y que habían sufrido, bueno, todo tipo de maltratos, ¿no? Físicos, psicológicos y todo. Entonces, eso me marcó, esa fue mi primera experiencia. Eso es el germen de Antuca, ¿no? Dirección. Efectivamente. Sí, porque ahora yo no la he visto, Mujeres en el Planeta, que me encantaría ver todas tus películas, porque después de ver Antuca uno se queda alucinado, ¿eh? Bueno, porque a mí, ¿y por qué hay esa necesidad de hacer una película como Antuca, donde también se juega al cine, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, de que es una película etnográfica, antropológica, pero también es una película de ficción, pero que tiene que ver mucho de documento. Hay todo un híbrido, una mezcla. Hay, por ejemplo, un plano que es como muy de documental y el contraplano es la protagonista mirando todo eso. O sea, en ese sentido es como una peli muy de Renoir, de Rossellini en el fondo, ¿no? De mezclar todo eso. Pero a mí me gustaría saber... ¿cuáles eran tus referentes en ese momento? Tu referente era la vida, era conocer a estas personas y a partir de ahí decir, tengo que contar esta historia. Sí, definitivamente. Eso ha sido cuando yo hacía Mujeres del Planeta y recogí los testimonios de las mujeres que estaban organizadas en un barrio muy pobre en Lima, ¿no? En la parte izquierda del río Lima. Yo quedé muy impresionada por las historias que recogí. Casi siempre era la misma historia. Mujeres que habían venido con la ilusión de poder aprender a leer y a escribir. Por eso es que hice ese documental antes, que se llamó Porque quería estudiar. Entonces esa era la principal motivación de las chicas que querían venir a Lima, niñas campesinas, ¿no? Porque en el pueblo pues se les daba prioridad a los varoncitos, ¿no? A las mujercitas no tenían necesidad. Y bueno, y luego pues me contaron, en fin, todo lo que tuvieron que vivir y sufrir y estaban ahí luchando. Y casi todas eran analfabetas. Qué barbaridad. Casi todas. Estoy hablando de 1980, ¿no? Sí, sí. Ahora, en algunos aspectos ha cambiado, pero en ese momento era impresionante
y las que no lo eran habían aprendido a aprender a leer y escribir muy tarde. Entonces, eso me marcó. También es una idea de abuso. Claro. Cuanto más tardes en aprender las cosas, más me puedo aprovechar de ti. Exactamente, ¿no? Exactamente, es una idea en todos los sentidos. Es una idea de explotación económica en todos los sentidos. Sí, es muy de hecho, complejo, en la película, ¿no? Hay un momento brutal. Bueno, es una película de 1 hora y cuarto, pero no te la acabas, es infinita. Porque están hablando 2 señores, quizá los indios estos, no sé qué, ¿no? Con un desprecio absoluto, y el otro, no, hay que darles democracia, hablando de democracia y tal. Y dice, mira, qué buena idea, ¿no? Pero se levanta, entra en la cocina y intenta, bueno, se abusa de la criada. De la chica. Y dices, hostias, vivimos en esa contradicción constante, ¿no? O sea, habla de democracia y luego explota a una persona que, no sé, o sea, a mí siempre la condición humana me ha parecido, ¿sabes? Muy humillante. Sí, y eso o sea, era... Y sin explicar nada, en 2 planos, ¿eh? Explicas todo. En 2 planos explicas todo. Sí, eso era una constante, ¿no? La humillación que sufrían estas muchachas, que se refleja también en una actitud muy de una autoestima muy baja, ¿no? Bien. Entonces, la organización, luego lo que se ve en la película, ¿no? Que estas mujeres se organizan también y aprenden y comprenden y se ayudan mutuamente para poder salir de esa condición, ¿no? Eso es muy, muy lindo y bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Las mujeres nos hemos ido fortaleciendo mutuamente y hemos podido evolucionar ¿Y cómo, en Antuca, cómo te planteas la forma? Porque es lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, está muy bien pensada a nivel narración de cómo explico yo esta historia, ¿no? Con esos 2 tiempos, ¿no? Parece que la película va hacia un lado y luego empiezas a recorrer la vida de esta mujer desde que es niña, ¿no? Por todo lo que todo lo que le va sucediendo en la vida. Todos esos 2 tiempos, luego esa idea de volver a casa, ¿no? Como de Ulises, ¿no? De volver a casa, ¿no? Empezar de nuevo, ¿no? Encontrar las raíces, no perder la identidad que se la han hecho perder en la ciudad, ¿no? Y convirtiéndola en una persona que ella no siente que es, ¿no? Y que tiene que volver a casa, ¿no? La valentía de volver a casa, ¿no? Y después encontrarse lo que se encuentra, ¿no? Pero esa manera de contar la historia, ¿de dónde surge? ¿Qué es lo que querías a nivel de cámara contar? Mira, he sido muy intuitiva, como te digo. No he tenido una formación académica y lo que sí he tratado es de todas esas experiencias y cosas que también yo he observado, es decir, esa mujer que yo represento en la película, no la inventé yo, esa mujer existe, ¿no? Y existen muchísimas mujeres, ahora un poco menos, pero todavía con esa mentalidad, ¿no? Entonces, yo fui, digamos, trabajando las secuencias en función a los testimonios que yo tenía, a experiencias personales, y luego fui armando la historia, ¿no? Mucho también de la película es de la misma protagonista, ¿no? La protagonista es una chica del sur andino también, que también había sufrido
mucho maltrato y muchas de las cosas que están en los diálogos son sus propias vivencias, sus propias historias. Por eso es que yo contemplé la posibilidad de trabajar con una actriz, pero rápidamente comprendí que nadie mejor que una chica, obviamente, que tuviera las condiciones histriónicas y que se puede interpretar a sí misma, ¿no? Entonces, en la historia hay muchas cosas que son de la protagonista. Voy a leer el nombre, que es que si lo digo así de memoria no voy a... Pero ¿dónde encuentras esta mujer? Se llama Graciela Guaigua. Guaigua Collanqui. ¿Dónde la encuentras? ¿Por qué es ella vive, regresó a su pueblo. Ella vive en Juliaca, en la ciudad de Juliaca, muy cerca del lago Titicaca. Vale. Una ciudad que está a 3.800 metros de altura. Sí. Tremendo, ¿eh? Sí. Y ella tuvo una niña, es madre soltera, y la niña es ahora estudiante de medicina. Mira. Y bombera. ¡Qué cambio! ¿Qué? Muy linda, sí. Sí. ¿Y por qué fue ella? ¿Qué le viste a ella? Porque visteis a muchas, ¿no? Bueno, claro, lo que vi cuando... ¿También tiene que ver con la intuición o con una preparación? No, bueno, obviamente como yo tenía una formación en lo que tiene que ver con el arte dramático, podía captar donde habían aptitudes, ¿no? Entonces, Chela, como le llamábamos, ella se llama Graciela, pero le llamábamos Chela, es muy emotiva, y cuando ella cuenta su propia historia, por qué quería estudiar ese documental que hice antes de hacer Antuca, me di cuenta que ella ya estaba en esa película. ¿Cómo? Ella ya participó en esa película. En ese documental que se llama ¿Por qué quería estudiar? ¿No? Que inicialmente no iba a ser un documental, sino era un poco recoger... yo estaba colaborando con esta asociación de trabajadoras de hogar. Y entonces había una mujer italiana que se llama Vittoria Savio, que ya va a cumplir 90 años. Vittoria era una voluntaria que colaboraba como profesora de matemáticas que había sido, colaboraba en la nivelación de esas chicas que estudiaban normalmente en la escuela nocturna, ¿no? Estudiaban de noche porque trabajaban. Y entonces ella, como esas niñas o estas jóvenes eran normalmente muy introvertidas, entonces ella quería que grabara algunos testimonios para motivarlas un poco y que se puedan ellas abrir, ¿no? Y de esa manera poder ayudarlas. Entonces, ahí fue que grabamos el testimonio de Chela y de otras chicas, y a partir de ese momento me di cuenta, porque yo siempre tuve la idea de hacer una película que se pudiera exhibir masivamente, ¿no? Para llegar, digamos, a una mayoría. Y ahí fue que me di cuenta que ella era el personaje, ¿no? La que podía interpretar al personaje de Antuca. ¿Y la película se estrenó o no se estrenó? ¿Qué acogida tuvo? ¿Cómo fue ese proceso? Un poquito frustrante, porque cuando la película ya estaba calificada, porque teníamos en el Perú una ley de promoción cinematográfica que nos garantizaba una cuota de pantalla, ¿no? Entonces, una película como esta, que no era una película que respondía a los patrones comerciales,
podía exhibirse gracias a esa ley de promoción. Pero la ley la deroga Fujimori en el año 92, ¿no? Y justo cuando se va a estrenar la película. Exactamente, la película estaba ya calificada, Vale. se había hecho en 16 milímetros, Sí. pero necesitaba hacer la ampliación porque en esa época solo se exhibían películas en 35 milímetros. Y bueno, entonces solamente pude difundirla por medios alternativos, ¿no? ¿Y qué tipo de medios eran estos? ¿Cómo eran? Porque claro, si no... Bueno, En vídeo, por ejemplo. no existía todavía, recién, Vale. después sí, después ya lo distribuimos en vídeo, pero habían salitas alternativas Vale. en diferentes partes del Perú. En Cajamarca, en la ciudad donde se filmó parte de la película, ahí sí tuvimos el apoyo de la municipalidad y se pudo exhibir en la sala municipal, ¿no? Que es una sala de cine comercial. También se pudo exhibir en Andahuaylas, en Cusco, pero con muchas limitaciones, ¿no? Pero a la gente que la veía le gustaba. Mira, fue muy impresionante. Recuerdo que eso me movió toda. Cuando mostramos la película en Cajamarca, en una sala a un público diverso, con invitaciones, porque tuve el apoyo en ese momento, el alcalde era una persona comprometida y que había de alguna manera también apoyado para que nos den facilidades en ciertas comunidades de Cajamarca durante el rodaje. Entonces, a mí me impresionó mucho cuando una mujer burguesa, evidentemente, después de la proyección del estreno, se acercó muy emocionada y me dijo: nunca me había puesto a pensar cómo podía sentir la cholita que tengo en mi casa. Me dijo: yo voy a cambiar. Bueno, una de las razones para hacer la película era también eso, ¿no? Que se generara una reflexión, ¿no? Claro, porque... Y sobre todo una reflexión profunda de cómo nos relacionamos los unos con nosotros. Que la gente repite, ¿no? Los esquemas. Sí, la gente no piensa que es mala, pero luego hace acciones que perjudican a los demás, ¿no? Repite los esquemas. Es decir, si toda la vida te dijeron de que esas personas eran inferiores, ¿no? Por mucho que tengas un vínculo incluso afectivo, siempre vas a pensar que esa persona es inferior. Y esa persona también va a pensar que tú eres superior, ¿no? Nunca hay gente que nunca se ha planteado por qué, ¿te das cuenta? Y eso es lo que yo podía observar, ¿no? Que gente incluso con una mentalidad supuestamente avanzada, gente de izquierdas, digamos, que tenía en su casa, ¿no? Una cholita para todo servicio. Y que jamás compartía la mesa y que jamás... Sí, había una posición de poder. Claro, pero es que no se les ocurría ponerse por un instante en la mente y en el cuerpo de esa personita, ¿no? Que además era una criatura, ¿no? Niñas casi. Y como lo más natural, sí, ¿no? No se planteaban, ¿no? O sea, lo que reivindicas para la sociedad no lo reivindicas en tu casa. Aquí, por ejemplo, en España, una cosa que a mí siempre me sorprendió mucho, que aquí hombres de izquierda luchando por una sociedad más justa y tal, y luego eran unos machistas en casa. Claro. Y dices, y no se hacen cargo ni de casa, ni de la mujer, ni de los hijos. Ni de nada. Y fuera reivindicando un mundo más justo, pues empieza por tu casa.
Este tipo de contradicciones siempre me han sorprendido de la especie humana. Sí. Luego también el retrato que haces de la burguesía, de estas señoras, o sea, no es un... Por ejemplo, yo veo muchas películas que ahí se equivocan, ¿no? Se les ve, como digo yo, el plumero. Tú haces un retrato de diferentes señoras y con actitudes diferentes. O sea, no todas están cortadas por el mismo patrón. Obviamente. Y esto hace la película mucho más rica. Obviamente, porque no... O sea, no hay ni buenos ni malos. No. O sea, hay caracteres complejos y, bueno, y personalidades diferentes. Sí, había conciencia que no se trataba de hacer una cosa maniquea, ¿no? Se trataba de... La palabra es maniquea. No es nada maniquea la película y yo creo que también tienes vigencia hoy en día por eso. Sí. Hiciste una película como muy del momento, pero de cualquier momento, siendo consciente de eso o no. Sí, ¿no? Sí, yo creo que refleja la vida misma, ¿no? Pero es difícil reflejar la vida en una película, ¿no? Bueno. A mí me parece muy complicado, María. Bueno, las cosas, como dices, se ven de acuerdo al cristal con que se miren, ¿no? Puedes volver a hacer el... Ahora la pregunta. Yo, por ejemplo, en aquella época, si me tuviesen que preguntar sobre el cine peruano, a mí siempre me viene un nombre a la cabeza. Francisco Lombardi, ¿no? Que aquí se estrenaban películas de él. Claro. Caídos del cielo, por ejemplo, es una película que para mí es fundamental cuando empiezas a ver cine de verdad, ¿no? Que para ti el cine pues puede ser una cosa, una reflexión, un compromiso, política, por supuesto. Entonces, ¿por qué yo no conocía Antuca de María Vera? ¿Qué ha pasado con esta película? Bueno, porque me sabe mal, no conozco. Estoy contento porque la he conocido, pero me sabe mal por todo este tiempo que debería haberla conocido. Mira, en el año 92 que estrené la película, en los festivales, una película de 16 milímetros no era respetada, digamos, ¿no? Y tuve las dos experiencias que tuve en España, porque mostré la película en el Festival de Cine de Mujeres de Madrid, en el 92, y en el Festival de Huelva, ¿no? Sí, el cine iberoamericano. Sí, de Huelva. Se hace, exactamente. Y la película debía de exhibirse en el Reina Sofía. Sí. Y el equipo de 16 milímetros era un desastre. El sonido no funcionaba. Bueno, fue de lo más frustrante, ¿no? Y luego, en Huelva, pasó lo mismo. ¿Qué país? Pasó lo mismo. O sea, aceptaban una película 16, pero no tenían un equipo en condiciones. Eso fue... Y tú viniste y todo. Claro. Y te irías muy decepcionada. Claro, muy frustrada porque ni siquiera pude exhibir en condiciones la película, ¿no? Entonces, yo ya estaba bastante endeudada y hacer la ampliación, si no tenía garantizado un mercado, entonces eso truncó. Yo tenía otro proyecto muy lindo que no lo pude realizar porque, como te digo, yo me tuve que endeudar personalmente porque no era una película pues donde hubieran actores, donde ibas a encontrar donde apoyo, había una gran producción ni nada. Entonces, como te digo, luego se distribuyó de forma alternativa, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Francia, ¿no? Con distribuidoras que habían en ese momento, que difundían el cine latinoamericano, en video, ¿no? Pero te compraban la película 16 y luego hacían copias en video y se exhibían. En ese momento ya estaba el VHS, ¿no? Y así fue,
¿no? ¿Y pudiste recuperarte porque seguiste No haciendo era, cine, ¿no? sí, pero Ya no de forma tan... no, yo no pude recuperar nunca lo No. que, no sé, finalmente hasta la pequeña casita que tenía la tuve que vender porque tenía deudas y ya los intereses te agobian y bueno. Increíble, María, todo está... Y ahora, sí. y bueno, y ¿cómo llega a Cinescola la película y se arregla, se remasteriza? ¿Quién descubre Magia. esta película? Eso es magia. ¿Alguien? Por arte de magia. Sí, pero ¿quién descubre la película para que ahora yo haya podido verla? Mira, yo creo que Isabel Seguí, que trabaja ahora en la Universidad de San Andrews en Escocia, que es historiadora de cine, investigadora, en fin. Ella, bueno, fue al Perú, estaba investigando sobre el cine andino y sobre el cine de San Ginés y esto. Y entonces surgió así, le digo, bueno, yo he trabajado, me preguntó, ¿y tú qué has hecho? Y esto, y bueno, y entonces se interesó en ver las películas y luego escribió una tesis y ha escrito mucho y bueno, pues creo que ella ha ayudado muchísimo también para que apoyen para la restauración de la película en San Sebastián. Y ahora eso repercute en el Perú. Es curioso, ¿no? Es curioso porque ya ahora se va a mostrar en Londres, se va a mostrar en Lisboa, se va a mostrar en París, en el Festival de Cine Peruano en Madrid. En noviembre me invitaron también para mostrarlo en la Cinemateca de Berlín. Wow, María, entonces, qué bien, ¿no? Todo lo que no se hizo, todo lo que no se hizo en su momento, ahora se hace. Sobre todo que ahora, curiosamente, y que tú lo en vivas. El Perú, esto es fantástico, que tú lo vivas, toda esta experiencia. Que viva para verlo. Claro, no, está muy bien, porque podía haber, sí. Habrá gente que le pase lo contrario. Y hay muchas cosas que probablemente tienen mucho interés, mucho valor y que de pronto se quedaron allí, ¿no? Y como te digo, ahora en el Perú se está exhibiendo la película por muchos sitios también, ¿no? En festivales, como quiera que ahora con esto del digital, pues sí. Es mucho más fácil YouTube, mostrar, ¿no? Una película y también en YouTube, sí. Y en fin, hay medios, ¿no? Para una buena difusión, y eso es muy gratificante porque la película, pues, yo creo que por el hecho que el acento está puesto también en el drama del desarraigo, la película es vigente aquí y allá, porque el fenómeno es universal, ¿no? De todos los tiempos. O sea, en todos los tiempos hubieron seres humanos que tuvieron que dejar su casa, su familia, su hábitat, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? O por otras razones, pero política. Yo también, a mí ese aspecto también a mí en lo personal me toca fuerte, porque mi padre también fue un inmigrante, mi padre era italiano, ¿no? Y muy jovencito. Hay muchos italianos en Sudamérica. Sobre todo en Argentina. En el continente americano. Sí, sobre todo en Argentina, bueno, en Estados Unidos, ni hablar, pero en Perú muchos. No tanto, porque en Perú no hubieron convenios de Estado como con Argentina, ¿no? Entonces la migración a Perú no fue masiva. Y mi padre vino muy jovencito, con 20 años vino a Perú. Entonces, sí, la historia del planeta es una ida y vuelta, ¿no? Los italianos iban para allá, ahora los sudamericanos vienen para acá. Es una ida y vuelta constante, ¿no? Aunque él murió muy joven, yo tenía 7 años cuando él murió. Muchas cosas escuchaba yo de mi mamá, de sus sufrimientos, en fin,
Entonces es algo también que a mí me tocó siempre. Y mi padre murió y nosotros no teníamos contacto con su familia. Porque, bueno, por historias muy historias personales, pasadas de la familia. Sí. Pero era una familia muy fuerte y muy unida, pero mi abuela murió con la mal llamada gripe española, ¿no? Mi padre tenía 15 años, también murió un hermano, muy... ubicarte, ¿no? En un mundo que no es el tuyo. Insertarte en una cultura, en fin, conocer ya las costumbres, la cultura, la idiosincrasia. Cada pueblo tiene sus formas. Renacer de nuevo, volver a ser otra persona, ¿no? O sea, empezar de cero. Y bueno, pues yo sé que mi padre sufría, que extrañaba a su familia, además vino la guerra y todo eso, entonces para mí siempre fue algo que me inquietaba mucho, ¿no? Conocer esa parte de mis raíces. Y recién el año 87, o sea, mi padre murió el año 51, saca la cuenta. Sí. Más de 30 años después, sí. Conocí a la familia de mi padre. Aunque ya habíamos hecho contacto con algunos primos. Y bueno, eso fue muy lindo y lo sigue siendo. Todavía tengo muchos primos que son contemporáneos, ¿no? Y muchas cosas yo comprendí, ¿no? El por qué mi papá se fue y muchas otras cosas a raíz de lo que pude conocer a través de mi familia directa, ¿no? ¿Por qué la película se llama Antuca? ¿Antuca tiene algún significado, Antuca? Porque no te lo he preguntado y digo, yo no sé lo que significa, no sé si... bueno... Es el nombre de ella, es pero yo creo que tiene un significado. ¿No? Sí, Antuca le llaman a las Antonias. Sí, vale. Antuco es el Antonio. Vale. Es una forma de esa región que es donde se filmó la película, que son de origen quechua. ¿No? Sí, quechua, que hay un momento que entonces, se dice en la peli. Dice, voy a cantar una canción quechua, ¿no? Sí. Hay un momento que un chico dice, voy a cantar una canción quechua. Sí. Y se usa ese diminutivo, ¿no? Para llamar a las Antonias, ¿no? Acá, ¿cómo le dicen a la Antonia, Toñi, ¿no? Sí, Toñi. Sí. Antonia, Toñi. Sí. Como a las Dolores le dicen Lola. Lola, sí, Lola, sí. Loli. Sí, Loli. ¿Y tú, María, cómo ves tu película ahora, 32 años después? ¿La ves alguna vez? ¿Te la pones en casa? Sí, claro. Bueno, no es que me la ponga en casa, sino que como se está exhibiendo... Vale, o sea, te quedas para la proyección y la ves, para claro, ver cómo se escucha, ¿no? Claro, cómo reacciona el público. Y obviamente la veo también con una actitud crítica, que esto podía haberlo hecho así o podía haberlo hecho mejor. Pero ¿tienes buena relación con Antuca? ¿Con la protagonista? No, con la película. Ah, con la película, claro, por supuesto. Por supuesto. Es una película que no, no... Ahora se exhibe, es increíble, ¿no? Todo lo que pasa en la vida, ¿no? Nunca sabes hacia dónde te va a llevar la vida. Sí, eso es fascinante. Y además a nivel internacional. Muy, muy gratificante, sí. Muy gratificante, porque... O sea, valió la pena todo el proceso. Sientes, y sobre todo porque repercute, mira, se exhibió el Día de la Trabajadora de Hogar, sí. Que es el 30 de marzo, se exhibió en San Sebastián, en la Tabacalera. Sí. Y bueno, un amigo que estuvo en lo de la restauración, Jaudí, grabó todo el conversatorio, todo lo que motivó, lo que se dio, y fue alucinante.
Fue alucinante ver cómo la hacían suya. Y hace también, por esos días, la exhibimos en esa asociación con la que yo trabajé, existe todavía, ¿no? ¿Ah, sí? Y están todavía algunas de las chicas que participaron en la película, que ya son mayores todas, ¿no? Y hay muchas jóvenes. Y entonces hicimos en marzo una proyección y grabamos la reacción. Fue fascinante, porque ellas se sentían tan identificadas. También sería interesante que la protagonista te acompañara alguna vez, ¿no? Sí, ahora creo que la gente va a querer conocerla. Exactamente, ahora en julio hay un ciclo que porque han organizado sí, para el bicentenario del Ministerio de Cultura, y han hecho una selección de películas representativas, digamos, en los 50 años, en los últimos 50 años, y entre ellas están tú. No me extraña. Y entonces, sí, vamos a invitar a Chela. Porque Chela, ¿qué edad tiene ahora? Espérate. Cuando hizo la película, ¿qué edad tenía? Cuando hizo la película tenía, creo que 25 años más o menos. Vale, pues ahora han pasado 32 años, 57. Sí, sí. Porque ella hizo alguna película más. Sí, ha trabajado en una película muy interesante que se llama Manco Cápac. Y luego en una otra película que no la he visto, que se llama, es una película en quechua. Porque como ella vive en Juliaca y en los últimos años, se han hecho muchas películas habladas en la lengua originaria, en la lengua quechua, ¿no? Sí. Y se ha quitado el complejo ya, ¿no? Y en esa región, entonces, Chela participó en un casting impulsada por su hija, ¿no? Participó en un casting para esa película Manco Cápac, y que hace de una vendedora del mercado, y qué sé yo, y tiene una actuación excelente. Y luego la seleccionaron, pues, ¿no? Y tú, si tuvieras que decirme ahora, María, cineastas que tú seguías, que admirabas o que te gustaba su trabajo, ¿cuáles me dirías? ¿Te refieres en el Perú? O... Bueno, los que a ti te puede haber gustado, un francés, un italiano, no sé. Bueno, a mí siempre me gustó mucho el neorrealismo italiano, ¿no? Sí, esa corriente. Sí. Ahí está, sí, ¿no? Sí. Porque yo te hablaba de Renoir en Toni, por ejemplo, que luego eso se traslada a Italia, ¿no? Al neorrealismo italiano. Sí, sí, ¿y por qué te gusta? Porque tú en el fondo también has hecho una película neorrealista italiana, ¿no? En el Perú. ¿No? Bueno, por el aspecto social, ¿no? Siempre eso me mueve mucho, ¿no? Y yo creo que son películas que tienen un fuerte contenido social, pero películas también que tienen un valor artístico indiscutible, ¿no? Porque y no son películas maniqueas, ¿no? Son películas que que reflejan además una época muy importante, ¿no? En la posguerra. Son películas que permiten comprender también cómo es que los hombres se comportan, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que les toca vivir, ¿no? Sí, lo de repetir esquemas, matices, ¿no? Que tú has comentado antes. Y que no nos paramos a pensar si está bien o mal. Lo hacemos y ya está, como se ha hecho siempre. Hostia, pero no sé, un poco de conciencia humana, ¿no? Ya que somos seres humanos, vamos a demostrar que somos humanos, no solo de palabra, ¿no? Yo...
Y la Mostra Internacional de Films de Dones, donde se va a pasar tu película esta tarde, ¿cómo te descubren? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, porque este festival descubre a mí me ha descubierto sí, muchas sí. cosas, ¿eh? Bueno, por lo que me comentaba ahora María Zafra, Sí. Es que es un circuito, ¿no? Sí. Cuando tú ves qué es lo que exhibieron, por decirte, en Berlín, dice, pero entonces ya se interesa por ver, ¿y esto qué es? Yo no lo conocía, ¿no? Y es que así, lo mismo se está dando, se dio con esta señora que me ha invitado a Lisboa, que es Raquel Scheffer. Ella también es una historiadora, antropóloga visual y qué sé yo. Y también, o sea, la información circula, ¿no? Y como tú sabes que se han seleccionado o han invitado tal o cual película, por algo será, habrá que ver, ¿no? Y así se va despertando el interés. Como te digo, yo después de esa experiencia que tuve en los festivales en Madrid y Huelva, como que me complejé, pues no, ¿qué voy a hacer con la película de 16? Yo no la he podido ampliar. Y entonces, ¿dónde voy con la película? Y en esa época, para participar en un festival... Y encima debiendo dinero, ¿no? Tenías, claro. Encima con el agobio del dinero. Tenías que tener para poder participar en un festival, tener una copia, las copias costaban mucho dinero, y era una copia de un largometraje, pesaba 20 kilos, y había que... No era fácil, ¿no? ¿Y ahora sigues pensando en hacer películas o solo ya como espectadora o como ayudar a otras personas? No, la ilusión de realizar... Hasta el final. Queda, pero de allí a que se pueda realizar hay un camino para recorrer, ¿no? Sí. Porque, claro, uno no tiene la energía. Sí. No tengo la energía que tenía hace 30, 40 años, obviamente, ¿no? Sí. Pero el espíritu sí, felizmente lo tengo y ojalá pueda realizar un proyecto que le tengo mucho cariño. Pues ya estaremos al tanto. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes alguna peli que hayas visto hace poco y te haya encantado. Puede ser antigua, ¿eh? ¿Cómo será? No. He visto una película que es ¿Habrá un mañana? ¿Puede ser? Algo así. Sí, siempre nos quedará mañana. Siempre nos quedará mañana. Sea ancora domani. Sí, de Paula Cortelesi. Que pasó por esta cámara también. ¿Así? Sí, porque vino a Barcelona. Sí, es su primera película como directora. Es hermosa. Sí. Es impresionante. ¿Y dónde la viste esta? En Sevilla. Porque tú vives en Sevilla. No, yo, oficialmente mantengo la residencia en Sevilla, porque yo he vivido en Sevilla 8 años, del 2003 al 2011. Hostia. Pero ahora estoy más en Perú, ¿no? Pensando en películas. Y la familia futura, sí, claro. Y también, pero vengo todos los años. Qué bien. Sí, y como te digo, esta película me ha fascinado. Y me ha fascinado, ¿sabes qué? Muy neorrealista, ¿eh? Sí. Recupera ese espíritu, por lo menos. La forma como aborda las situaciones más violentas. Sí. ¿Tú has visto la película? Sí. Sí. Yo escribí un texto, luego entrevisté a Paula Cortelesi, que vino. Muy bien. Sí. Una película maravillosa, dices, maravillosa. Pero una actriz de comedias populares italianas, comedias románticas, o sea, de uso comercial, y de repente hace esta cosa que dices, ¿esto qué es? Esto es una película que podía encajar con
De Sica, Rossellini, todas aquellas películas neorrealistas que hicieron fantásticamente, maravilloso. Pues nada, María, un placer hablar contigo, muchas gracias por este rato. Gracias. Muchas gracias por haber hecho Antuca, te lo digo de verdad, porque para mí ya se ha convertido en una de las pelis favoritas de mi vida y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias.